Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: Sea crucificado. San Mateo capítulo 27 versículos 15 al 23. Cuando los judíos regresaron desde Herodes con el prisionero, Pilato sintió desencanto y mucho desagrado y preguntó impacientemente qué querían que hiciese con él. Les recordó que ya había examinado a Jesús y no había hallado culpa en él. Les dijo, San Lucas capítulo 23 versículos 14 al 16. Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Aquí Pilato mostró su debilidad. Había declarado que Jesús era inocente, pero estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. Sacrificaría la justicia y los principios para transigir con la turba. Esto le colocó en situación desventajosa. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto más por la vida del prisionero. Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a atarlo en el remordimiento y la culpa mientras viviera. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpa no habría recaído sobre Pilato. Pero Pilato había violado paso a paso su conciencia. Había buscado pretextos para no juzgar con justicia y equidad, y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y gobernantes. Su vacilación e indecisión fueron su ruina. Aún entonces a Pilatos no se le dejó actuar a ciegas. Un mensaje de Dios le amonestó acerca del acto que estaba por cometer. La esposa de Pilato fue visitada por un ángel del cielo y en un sueño vio al Salvador. Mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter y su misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Le vio juzgado en el tribunal. Vio las manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal. Vio a Herodes y sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia acusándole furiosamente. Oyó las palabras: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado después de haber declarado: Yo no hallo en él ningún delito. Oyó la condenación pronunciada por Pilato y le vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario. Vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso clamor: Consumado es. Pero otra escena aún se ofreció a su mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca,
mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia. Mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la carta de su esposa que decía: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». El rostro de Pilato palideció. Le confundían sus propias emociones en conflicto, pero mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podría servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de esta fiesta, se acostumbraba a soltar a algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana, no había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces, las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese robar. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos, había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que sólo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que, volviéndose a la muchedumbre, dijo con gran fervor: «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Como el rugido de las fieras vino la respuesta de la turba: «¡Suéltanos a Barrabás!». E iba en aumento el clamor: «¡Barrabás! ¡Barrabás!». Pensando que el pueblo no había comprendido su pregunta, Pilato preguntó: «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Pero volvieron a clamar: «¡Quita a éste y suéltanos a Barrabás!». «¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?», preguntó Pilato. Nuevamente la agitada turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre. ¿Y qué podía esperarse sino la respuesta: «¡Sea crucificado!». Pilato estaba turbado. No había pensado obtener tal resultado. Le repugnaba entregar un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiese infligir. Cuando hubo cesado el tumulto de las voces, volvió a hablar al pueblo diciendo: «Pues, ¿qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban aún más, diciendo: «¡Sea crucificado!». Era demasiado tarde para argüir. No eran pruebas de la inocencia de Jesús lo que ellos querían, sino su condena. Pilato se esforzó todavía por salvarlo. Les dijo por tercera vez: «Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré». Pero la sola mención de su liberación decuplicaba el frenesí del pueblo. «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!», clamaban. La tempestad que la indecisión de Pilato había provocado rugía cada vez más. San Lucas capítulo 23, versículos 23 al 25. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían.
y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Jesús fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. San Marcos capítulo 15 versículos 16 al 19. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba. Maravíllate, oh cielos, y asómbrate, oh tierra. Contempla al opresor y al oprimido. Una multitud enfurecida rodea al Salvador del mundo. Las burlas y los escarnios se mezclan con maldiciones y blasfemias. Los miserables sin sentimientos comentan su humilde nacimiento y vida. Los príncipes de los sacerdotes y ancianos ridiculizan su aserto de que es el Hijo de Dios, y las bromas vulgares y el ridículo insultante se transmiten de un labio a otro. Satanás ejercía pleno dominio sobre las mentes de sus siervos. A fin de lograr esto eficazmente, comenzó con los príncipes de los sacerdotes y ancianos y les infundió frenesí religioso. Movía a estos el mismo espíritu satánico que agitaba a los más viles y endurecidos miserables. Prevalecía una armonía corrompida en los sentimientos de todos, desde los sacerdotes y ancianos hipócritas hasta los más degradados. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase de represalias o impulsarle a realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de la salvación. Una mancha sobre su vida, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio al ejército celestial, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Los enemigos de Cristo habían exigido un milagro como prueba de su divinidad. Tenían pruebas mayores que las que habían buscado. Así como su crueldad degradaba a sus atormentadores por debajo de la humanidad a la semejanza de Satanás, así también la mansedumbre y paciencia de Jesús le exaltaban por encima de la humanidad y probaban su relación con Dios. Su humillación era la garantía de su exaltación. Las gotas de sangre que de sus heridas sienes corrieron por su rostro y su barba fueron la garantía de su ungimiento con el óleo de alegría como nuestro gran sumo sacerdote. La ira de Satanás fue grande al ver que todos los insultos infligidos al Salvador no podían arrancar de sus labios la menor murmuración. Aunque había tomado sobre sí la naturaleza humana, estaba sostenido por una fuerza divina y no se apartó un ápice de la voluntad de su Padre. Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la piedad de la multitud. Esperaba que decidieran que este castigo era suficiente. Pensó que aún la malicia de los sacerdotes estaría ahora satisfecha, pero con aguda percepción
Los judíos vieron la debilidad de castigar así a un hombre que había sido declarado inocente. Sabían que Pilato estaba tratando de salvar la vida del prisionero, y ellos estaban decididos a que Jesús no fuese libertado. Para complacernos y satisfacernos, Pilato le ha azotado, pensaron, y si insistimos en obtener una decisión, ciertamente conseguiremos nuestro objetivo. Pilato mandó entonces que se trajese a Barrabás al tribunal. Luego presentó a los dos presos, uno al lado del otro, y señalando al Salvador, dijo con una voz de solemne súplica: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. He aquí el hombre». Allí estaba el Hijo de Dios, vestido con la túnica de burla y la corona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba las largas y crueles heridas causadas por los azotes, de donde corría la sangre abundantemente. Su rostro, manchado de sangre, llevaba las marcas del agotamiento y el dolor. Pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no se desfiguró delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su actitud no expresaba ninguna debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste estaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste habló a todos los espectadores. Algunos de ellos lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y principales se convencieron de que Él era todo lo que decía ser. Los soldados romanos que rodeaban a Cristo no estaban todos endurecidos. Algunos buscaban ansiosamente en su rostro una evidencia de que era un personaje criminal o peligroso. De vez en cuando se volvían y miraban con desprecio a Barrabás. No se necesitaba una profunda percepción para discernir lo que era ese criminal. Luego volvían a mirar a aquel que estaba siendo juzgado. Contemplaban a la divina víctima con sentimientos de profunda compasión. La silenciosa sumisión de Cristo estampó esa escena en su mente, y nunca se iba a borrar de ella hasta que lo reconocieran como el Cristo, o al rechazarlo decidieran su propio destino. Pilato se llenó de asombro ante la inquebrantable paciencia del Salvador. No dudaba de que la vista de este hombre, en contraste con Barrabás, conmovería a los judíos, pero no comprendía el odio fanático de los sacerdotes hacia aquel que, como la luz del mundo, había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían incitado a la turba a una furia loca, y nuevamente los sacerdotes, los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó desesperado: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». El gobernador romano, aunque familiarizado con escenas de crueldad, se conmovió con el prisionero que sufría, quien, condenado y azotado, con la frente ensangrentada y la espalda lacerada, seguía teniendo el porte de un rey sobre su trono. Pero los judíos respondieron: «Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. San Juan capítulo 19, versículos 7 y 8. Pilato no tenía una idea correcta de Cristo y de su misión, pero tenía una vaga fe en Dios y en seres superiores a la humanidad.
Un pensamiento que una vez había pasado por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino el que estaba delante de él, cubierto con el burlesco manto púrpura y coronado de espinas. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. San Juan capítulo 19 versículos 8 y 9. El Salvador había hablado abiertamente a Pilato explicándole su misión como testigo de la verdad. Pilato había despreciado la luz. Había abusado del alto cargo de juez renunciando a sus principios y autoridad bajo las exigencias de la turba. Jesús ya no tenía más luz para él. Vejado por su silencio, Pilato dijo altaneramente: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así, el compasivo Salvador, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que le entregaba para ser crucificado. Qué escena digna de ser transmitida al mundo para todos los tiempos. ¡Cuánta luz derrama sobre el carácter de aquel que es el juez de toda la tierra! El que a ti me ha entregado, dijo Jesús, mayor pecado tiene. Con estas palabras indicaba a Caifás, quien, como sumo sacerdote, representaba a la nación judía. Ellos conocían los principios que regían a las autoridades romanas. Habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Los jueces judíos habían recibido pruebas inequívocas de la divinidad de aquel a quien condenaban a muerte, y según la luz que habían recibido, serían juzgados. La mayor culpabilidad y la responsabilidad más pesada incumbían a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación, los depositarios de aquellos sagrados cometidos vilmente traicionados. Pilato, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. Insultándole, trataban de agradar a los sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia. Si la luz hubiese sido dada a los soldados, no habrían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a éste sueltas, no eres amigo de César». Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más encarnizados. Cuando no había peligro en ello, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas. Pero cuando deseaban realizar algún propósito cruel, exaltaban el poder de César. A fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero que odiaban. Todo el que se hace rey, continuaron, a César se opone. San Juan capítulo 19, versículo 12. Esto tocaba a Pilato en un punto débil. Era sospechoso para el gobierno romano, y sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos, volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza. Tenía delante de sí un ejemplo de la persistencia con que buscaban la vida de uno a quien odiaban sin razón. Pilato tomó entonces su lugar en el sitial del tribunal y volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo:
«He aquí vuestro rey». Volvió a oírse el furioso clamor: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!». Con voz que fue oída por todos, Pilato preguntó: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron con labios profanos y blasfemos los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia. Rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los terribles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. San Mateo capítulo 27, versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Con temor y condenándose a sí mismo, Pilato miró al Salvador. En el vasto mar de rostros vueltos hacia arriba, el suyo era el único apacible. En derredor de su cabeza parecía resplandecer una suave luz. Pilato dijo en su corazón: «Es un Dios». Volviéndose a la multitud, declaró: «Limpio estoy de su sangre, tomadle y crucificadle, pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo, y aquel a quien él llama su Padre, os juzgue a vosotros y no a mí por la obra de este día». Y cuando le hubo hecho azotar otra vez, le entregó para ser crucificado. Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos hay que, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino, y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero, a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo, y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido, poco después de la crucifixión se quitó la vida. Asimismo, todos los que transigen con el pecado no tendrán sino pesar y ruina. Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás contestó desafiante: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Estas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y gobernantes, y luego por la muchedumbre en un inhumano rugir de voces. San Mateo capítulo 27, versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». El pueblo de Israel había hecho su elección. Señalando a Jesús, habían dicho: «Quita a éste y suéltanos a Barrabás». Barrabás, el ladrón y homicida, era el representante de Satanás. Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado. Barrabás había sido elegido. El pueblo de Israel tendría a Barrabás.
Al tomar esta decisión, aceptaban al que desde el principio ha sido mentiroso y homicida. Satanás era su líder. Como nación cumplirían los dictados de Satanás, harían las obras de Satanás, soportarían el gobierno de Satanás. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo sentiría la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Terriblemente se cumplirá esta oración en el gran día del juicio. Cuando Cristo Jesús vuelva a la tierra, los hombres no lo verán como un preso rodeado por una turba. Lo verán como el Rey del universo. Cristo vendrá en su propia gloria, vendrá en la gloria de su Padre y vendrá en la gloria de los santos ángeles. Miríadas de ángeles, los hermosos y triunfantes hijos de Dios que poseen una belleza y gloria superiores a todo lo que conocemos, le escoltarán en su regreso. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él se congregarán todas las naciones. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, todo ojo le verá, y también los que le traspasaron. En lugar de una corona de espinas, llevará una corona de gloria. En lugar de aquella vieja túnica púrpura, llevará un vestido del blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. San Marcos capítulo 9, versículo 3. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Los que lo escarnecieron y golpearon estarán allí. Los sacerdotes y príncipes contemplarán de nuevo la escena de la sala del juicio. Cada circunstancia se les presentará como escrita en letras de fuego. Entonces los que pidieron: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos», recibirán la respuesta a su oración. Entonces todo el mundo lo sabrá y entenderá. Los pobres, débiles y finitos seres humanos comprenderán contra quién y contra qué estuvieron guerreando. Con terrible agonía y horror clamarán a las montañas y a las rocas. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué harás tú de Jesús llamado el Cristo? Te recuerdo que todavía estamos en un mundo donde Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado y crucificado. Un mundo en el que todavía permanece la culpa de despreciar a Cristo y preferir a un ladrón antes que al Cordero Inmaculado de Dios. A menos que individualmente nos arrepintamos ante Dios de la transgresión de su ley y ejerzamos fe en nuestro Señor Jesucristo, estaremos bajo la plena condenación merecida por los que eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. La gracia de Dios sea contigo.